Amén. Amén. Le voy a invitar que en esta hora salga de su lugar y salude a 4 o a 5 hermanos con cara de cristiano. Si no tiene cara de cristiano, no lo salude. Amén. Tome su asiento en esta hora. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amén, hermanos. Hebreos 9, versículo 27. El día de hoy vamos a hablar sobre entender la muerte. ¡Ay, Diosito! ¿No? Pero vamos a hablar de esta forma, de una forma bíblica, lo que tiene que ver con entender la muerte. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Ok, ¿cuántos ya tenemos Hebreos capítulo 9, versículo 27? ¿Ya lo tenemos? Si me lo puedes poner en Reina Valera estaría mejor. Por favor, hijo, ahí están las versiones por ahí. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. El día de hoy vamos a usarlo en Reina Valera. ¿Sí la tiene? No. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Le voy a dar la lectura. Amén, hermanos. Dice así: y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola ¿qué? Y después de esto, el juicio. Vamos a orar. Señor, hoy, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser personas inmerecedoras y que su justo juicio es morir, hoy tú nos dejaste vivir, Señor. Y un día más permitiste que, a pesar de constantemente comer del fruto prohibido diariamente en nuestras vidas, nos has permitido nuevamente vivir. Señor, gracias, porque si hay vida en nosotros, no es por nuestras obras, es por Cristo mismo, Señor. Señor, gracias porque por medio de Cristo podemos volver a respirar y podemos volver a descansar y hallar socorro en ti, Señor. Hoy, Padre, háblanos. Y si tú deseas, si tú lo quieres así, habla nuestras vidas para poder encontrar la consolación que necesitamos. Hoy, Padre, consuela nuestros corazones, consuela nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Cuando hablamos de la muerte, normalmente hablamos anteriormente sobre a dónde va la gente después de morir. ¿No se acuerdan? Pero el día de hoy vamos a hablar principalmente sobre que muchas veces existen circunstancias o sucesos, di conmigo, inesperados. A veces vemos bebés que mueren sin que nazcan, ¿verdad que sí? Vemos, niños en África. ¿Cuántos han oído de ellos o han visto videos de ellos? Y de una u otra forma vemos cómo pareciera que Dios no hace nada contra gente que pareciera que injustamente muere. La Biblia nos habla de qué es lo que realmente está pasando. La Biblia enseña que todos los hombres, todos los seres humanos, está estipulado que mueran una sola vez. Y es importante entender eso. Ahora, a veces, seguramente tú has tenido familiares, amigos, conocidos o gente cercana que tú decías, híjole, ni me esperé que se muriera. Levante la mano, ¿cuánto les ha pasado? Y de una u otra forma también, conocidos o hermanos de iglesias que dicen, híjole, se murió el hermano, se murió la hermana, o en esta pandemia, ¿no? Se murió el pastor tal, ¿verdad? Y de una u otra forma, hermanos, tenemos o nos enfrentamos a muertes inesperadas. Pero la palabra de Dios nos habla del motivo por el cual suceden esas muertes inesperadas. ¿Amén, hermanos? Pero mira, vamos a ver la primera cita. Acompáñame a Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Y te quiero pedir que me acompañes al versículo 1. Amén. Isaías capítulo 57, versículo 1. Cuando estés ahí, todavía no lo leas, pero cuando estés ahí vamos a entender dos cosas. Solamente dime amén para yo saber que llegaste a la cita. Isaías 57, versículo 1. ¿Sí encontraste el Reina Valera? Sí. Okay, bien. Ok.
Isaías capítulo 57, y ahí en el versículo 1 nos va a hablar de esto. Pero mira muy bien, mira, ponme atención, fíjate muy bien, hay dos tipos de muerte. Digo, dos tipos de muerte. La gente que muere de forma justa por sus pecados. Vuelvo a repetir, la gente que muere de forma justa por sus, y la gente que Dios permite que muera para salvarla. Vuelvo a repetir, la gente que Dios permite que muera, ¿para qué, iglesia? Para salvarla. ¿Vamos bien? Voy a ponerte un ejemplo. Dios conoce que puede suceder con un recién nacido o un bebé cuando viene a este mundo. Él sabe cómo va a ser cuando sea adolescente, cuando sea joven, ¿sí o no? Sí. Cuando sea anciano, ¿sí o no? Y de una u otra forma, la Biblia nos va a hablar que Dios muchas veces evita que ellos vengan a esta tierra, por ejemplo, para de una u otra manera, fíjense bien, evitar que exista más maldad en el mundo por medio de ellos, y que ellos no sean condenados por los pecados que cometerán. Así que es una forma de salvarlos. También gente adulta que cuando por fin después de tantos años conoce a Dios, ¿les ha pasado conocer a alguien así o escuchar a alguien así? Se muere. ¿Sí les ha pasado? Bueno, es que Dios está rescatando esa alma. Pero también hay otras muertes que son consecuencia del pecado. ¿Vamos bien, iglesia? Ahora, pastor, ¿y cómo saber qué tipo de muerte tenemos? No sé, hermano. La Biblia no habla de eso. Solamente habla de las dos formas en las cuales un ser humano puede morir. Pero no te dice cómo saber si tu muerte es justa, o sea, por consecuencia de tu pecado, o es una muerte para salvar tu alma. ¿Vamos bien? Solamente debemos saber que existen estos dos tipos de muertes. ¿Amén, hermanos? O sea, que hay bebés que mueren. Hay bebés que mueren. ¿Por qué, iglesia? Por justamente su pecado. Y hay bebés que mueren. ¿Por qué, iglesia? Para salvar su alma. ¿Sí vamos bien? Hay personas adultas que mueren para salvar su alma. Y hay otras que mueren por justicia de su pecado. ¿Vamos bien? Pero fíjate lo que dice en el capítulo 57, versículo 1. Ve lo que dice: perece el justo y no hay quien piense en qué, iglesia. Y los piadosos, ¿qué dice, iglesia? Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado, ¿qué, iglesia? Entonces Dios quita de la aflicción a una persona que Él sabe que se puede llegar a desviar. Y es una forma de salvarle, de rescatarle. Ve nuevamente lo que dice la parte final. Y no hay quien, ¿qué, iglesia? Quien entienda. Entonces, ¿por qué se murió Juanito? ¿Por qué se murió el Pánfilo? ¿Por qué se murió la vecina? Y luego que dice que de delante de la aflicción es quitado, ¿quién, iglesia? El justo. ¿Ves lo que dice el versículo 2? Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de ¿quién, iglesia? De Dios. Entonces, la gente puede morir por dos cosas. Una, por consecuencia de su pecado, y otra, por lo que dice Isaías, porque Dios está rescatando sus almas de la aflicción. ¿Te diste cuenta? Mira, hermano, esto es muy importante porque a veces pensamos que Dios, decimos, ¿quién sabe por qué Dios se lo llevó si era tan bueno? No, hermano. Muy probablemente hay dos causas por las cuales murió tu familiar, tu conocido, tu amigo, tu vecino. ¿Quieres saberlas? Puede ser una de dos, por su pecado o la otra, para salvar su alma. No hay más. No es de que se nos fue al limbo. No se nos fue al limbo, hermano. ¿Sale? No hay que ir a misa a rezar para que Dios lo ayude. No, hermano. Ahora ya está chichinando o ya está viviendo, vivificando su alma. Ahora ya huele a azufre o huele a melodía celestial. ¿Vamos bien? No hay otra manera. Pero es importante saber que a veces Dios permite que alguien muera porque es una forma de rescatarles. ¿De qué, iglesia? De alejarse de Él. ¿Vamos bien? Ojalá, mi hermano, yo también tengo gente familiar que se ha muerto, pero nosotros no sabemos la realidad
¿Verdad que sí? Nuestro deseo, nuestra esperanza, nuestra consolación es esta: que Dios le haya permitido su muerte para que, ¿qué iglesia? Para que ahora entren en la paz y descansen. ¿En qué iglesia? En los lechos de, ¿qué dice el versículo 2? Todos los que andan delante de ¿quién? Ahora, hermano, por favor, no cometas este error. A veces nosotros pensamos que si la persona al final hizo una oración o se arrepintió, ya se salvó. No, hermano, no lo sabemos. ¿Voy bien? Y viceversa. A veces tú dices, ay, pastor, es que mi familiar, ya ni oré por él, ya no le di la bendición casi. Hermano, es que eso no es lo interesante, eso no importa. El único conocedor de la realidad de lo que sucederá con esa alma es Dios. ¿Amén, hermano? Y la paz que debe guardar tu corazón es esta: Señor, anhelo con mi ser que tú hayas rescatado a tal persona en tu misericordia. No porque se bautizó, no porque iba a la iglesia, no porque oró, no porque lloró tantito ya que sentía que ya se moría, sino, Señor, porque tu gracia llegó a su vida. Hermano, si hay alguien que va al cielo, ¿por qué es? Bueno, porque mira, cantabas en la alabanza los días domingos. Mira, porque diste una ofrenda para los de la iglesia tal. Hermano, porque mira, llevabas tu Biblia de estudio. No, ¿verdad? La Biblia es clara: por gracia sois salvos. Si alguien es salvo, hermano, no es porque es una oración al final, Yo he oído pastores de, hermano, vamos a ver a tal persona que ya se va a morir. ¿Y qué? Porque le vayamos a ver, ¿no se va a morir o cómo? No, hermano, ¿qué tal si hasta la matamos del infarto de hablarle de Dios? El punto es entender que si alguien es rescatado, hermano, y merece entrar en la paz del Señor, no es por las obras, no es porque ore, no es porque haga algo sorprendente, sino simplemente es porque Dios así lo permitió. ¿Viste muy bien? Ve ahora el versículo 1, regresa al versículo 1. ¿Perece quién, iglesia? El justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda. De delante de la aflicción es quitado ¿quién? Pero mira, acompáñame otra cita. Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, versículo 1. ¿Amén, hermanos? Ve lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 12, versículo 1. Cuando tú lo tengas, lo puedes decir amén. ¿Ya lo tenemos? Ve lo que dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron ¿quiénes? Entonces, ¿quiénes se murieron? Y luego ve lo que dice: porque han desaparecido los fieles entre los hijos de ¿quiénes? En otras palabras, el salmista está hablando de que había gente que Dios iba a salvar, o que Dios había destinado a se salvara por medio de llamarlas piadosas o de llamarlas personas fieles. ¿Viste? Y dice que ellas han muerto. Así que fíjate muy bien, te quiero poner un ejemplo para ser más específico. Imagínate en esta hora que en nuestra calle y en este horario entran dos narcotraficantes a esta colonia. Empieza un tiroteo y entonces uno de ellos muere al instante del tiroteo y el otro no. Fíjate muy bien, existe una alta probabilidad de que, sin importar la forma, la manera o el tipo de muerte, los dos hayan sido salvos, ¿verdad? Porque no era por obras, ¿o sí? Pero también existe una alta probabilidad que los dos hayan ido al infierno. Pero también existe otra tercera probabilidad. ¿Cuál es? Que uno haya ido al cielo y otro haya ido al infierno. ¿Cuál crees tú, hermano? Te voy a decir algo. La esperanza que podríamos tener si nosotros fuéramos familiares de esas personas es tener descanso en que Dios los haya salvado. Ojalá. ¿Viste la diferencia?
Así que hermano, no todos mueren porque sean malos. A veces la gente, ¿no? Más en redes sociales dice, se murió porque ya le tocaba, ¿no? No siempre les tocaba. Más bien nuestra pronunciación como cristianos debería de ser de, se murió porque tengo la esperanza de que Dios lo estaba rescatando, de que siguiera ofendiendo a Dios. Hermano, si una persona muere, tu esperanza debiese ser que esa persona murió. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios está evitando que siga fallando, que siga pecando. ¿Sí o no? A veces decimos, pastor, ¿por qué los bebés no se logran? ¿Por qué los niños de África mueren? Hermano, es que Dios está rescatando sus almas. Dios sabe lo que están padeciendo, y para que no pequen más, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace? Dice Salmos, se los lleva, los quita de la aflicción. Mientras que los humanos mundanotes, ¿qué decimos? Ay, Dios, ni siquiera le preocupa a los de África, los así, los morenitos así. ¿Viste? Tenemos un criterio, di conmigo, erróneo. Dile que está a tu lado, dile, hallemos descanso. Entendamos como la muerte. No inventemos. Ahora, ¿esto a qué nos lleva, hermanos? Esto nos lleva a entender que es un error, di conmigo, error. Que en los velorios cristianos hay hermanos que digan, hermano, vamos a dar una casi así, una misa por nuestro hermano que murió. Ahorita ya está con el Señor, en un lugar mejor. ¿Lo han oído? Sí. Yo les voy a decir algo, ¿y dónde dice eso? ¿Viste que eso no dice la Biblia? No sabemos dónde está el hermano, pero nuestra esperanza como pueblo de Dios, ¿cuál es? Que sea salvado. La gran cuestión es, ¿y si no? Hermano, fíjate algo que apenas escuchaba de un pastor hablando de este tema, y él decía, solamente hay una alabanza bautista antigua. Él decía que en esas alabanzas, tú sabes que hay iglesias que cantan himnos. Levanta la mano, ¿cuántos han oído de esas iglesias donde cantan himnos? Abren un libro y empiezan a cantar. Y una de esas alabanzas, no es muy bíblica, pero decía algo muy cierto basado en Mateo. Y decía él, la alabanza, no recuerdo bien la letra, no se las puedo cantar porque no me la sé, pero la letra decía más o menos así, decía que un hermano soñó que llegaba al cielo, y en el cielo él veía al niño que él se preguntaba por qué había muerto, y ese niño le decía, hombre piadoso, Dios me trajo aquí para tener piedad y no juicio. Luego seguía caminando ese hermano y se encontraba al borrachito de su colonia que se murió. Y ese borrachito decía, hombre piadoso, Dios me salvó para evitar seguir siendo un alcohólico. ¿Vieron? Y seguía caminando y se encontraba al asaltante común de la colonia. Y ese hombre asaltante decía, hombre piadoso, el Señor me trajo aquí para que no siguiera robando. Y entonces él llegó al final, después de encontrar a muchas personas que él muchas veces se preguntó por qué había muerto, y se volteaba y encontraba a Jesucristo cara a cara, y él le podía decir, Señor, no cabe duda que si tú salvas a alguien, no es por las obras, es por tu gracia, es porque tú quisiste. ¿Vieron? ¿No querías, hermano, que cuando tú y yo llegamos al cielo digamos, mira, ahí vienen los doctores y profetas y apóstoles? Mira, ahí vienen los hermanos que ni una gota de alcohol probaron. Mira, hermano, ahí viene la hermana que hasta traía su rosario cristiano aquí en la mano, ¿sí? Mira, hermano, ahí viene el pastor con aceite de Israel, aceite de Cholula, aceite del centro histórico, aceite del Nutrioli, del 123, el que todas las andaba cargando aceite. No, hermano, ¿sabes a quiénes veremos en el cielo? A pecados redimidos, pecadores redimidos, pecadores que Dios evitó que siguieran pecando, pecadores que no merecían, ¿te acuerdas? El primerito de ellos, el que estaba al lado en la cruz con Jesús. ¿Cuántos lo recuerdan? Decía, mira, un doctor de la ley. No, ¿verdad? Era un ladrón, ¿verdad que sí? Y Dios en ningún momento le dijo, mira, ¿crees en mí? Y el otro dijo, sí.
Y entonces le dijo Dios, mira, vamos a ver qué día hay que programar una fecha para bautizarte. No le dijo eso, ¿verdad? No le dijo, mira, repite después de mí esta oración. No, ¿verdad? Simplemente le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿qué hizo este hombre? Nada. Fue gracia, fue gratis. Los pastores hoy en día les dio un paro cardíaco, ¿no? Porque muchos cristianos pensamos que sí tiene que existir algo para que alguien merezca ir al cielo. O tiene que tener un modelo de vida para ir al cielo. No, hermano. Es más, hermano, si entre esas personas algún día te encontramos a ti allá, tú mismo nos podrás decir, es que Dios me trajo aquí para evitar que yo siguiera pecando ¿verdad? Es que Dios me trajo aquí porque pues ya se había tardado, ya me tocaba. Pero mira, ahí mismo, hermano, en el capítulo 12 de Salmos, versículo 1, el mismo salmista dice que han desaparecido los fieles de entre los hijos de quienes. Gente fiel muere. ¿Fiel a quién? A Dios. Ay, pastor, mi marido es bien fiel. Él se ve directito al cielo. No, ellos son con todo y zapatos. Ay, porfa, hermano. Con todo y zapatos van a ir al infierno. Por chistoso. Pero mira, date cuenta, hermano, que las personas fieles no son personas que son fieles porque quieren ser fieles. ¿Sabes por qué? Efesios dice, la fe es un don de Dios. Así que si tú eres fiel, no es porque tú quieras ser fiel, o porque digas, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel. No, es don de Dios, Dios te lo dio. Así que, hermano, no hay obra por la cual puedas ir tú al cielo. Sin embargo, es importante saber que estos dos tipos de muerte pueden estar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras generaciones. ¿Cuál deseas tú, hermano? ¿Cuál es tu consuelo? No sé tú, pero mi consuelo debería de ser tener esperanza de que Dios, cuando me lleve o lleve a mi familiar o hijos, bueno, hija, ¿verdad? Porque no tengo una. ¿Sabes cuál es? Que sea para que dejen de seguir ofendiendo a Dios y Dios pueda salvar sus almas. ¿Cuál quieres tú? No, pastor, que sea chichiri. No, pastor, ya le hace falta a mi familiar que le den 2 flamazos del diablo. Pero mira, vamos a Romanos. Vamos a terminar. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Ahorita vamos a las preguntas, ¿sale, hermanos? Romanos, capítulo 3. Cuando tú lo tengas, me puedes decir amén. Versículo 22. Romanos, capítulo 3, versículo 22. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Alguien que le pueda dar lectura, hermanos? Romanos 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una sola causa por la cual tú eres justo, o tú puedes llegar a ser considerado justo, o tu familiar que ya murió, o tu conocido que ya murió. ¿Sabes por qué? Si fue considerado justo, lo fue por Cristo Jesús, no por sus obras. Ay, mi familiar fue al cielo. ¿Por qué? Porque iba a la iglesia, de vez en cuando, pero iba. No. ¿Sabes algo, hermano? Si tu familiar o tu conocido o alguien cercano a ti murió y tú no sabías por qué murió y de forma inesperada dijiste, híjole, ni me la esperaba, te voy a decir algo, hermano. Solo confían que Dios lo llevó porque era necesario evitar la aflicción. Cuando tus hijos pecan, ¿por qué les pegas? Para que ya no pequen, ¿no? Cuando el hombre peca, es como si fuera una bestia, y perdón la palabra, pero es la palabra correcta para que me entiendas. Es una bestia que no tiene jaula y que no está encadenada. ¿Han visto esos perros rabiosos? Hermano, tú y yo, con todo respeto, así somos cuando pecamos. No pensamos, ay Dios, ¿te agrada lo que hago? No es cierto. Pecamos y luego preguntamos. ¿Sí o no? Ya que sentimos feo, ya nos arrepentimos.
Pero primero somos como una persona, un animal rabioso, que quiere morder a todo el mundo. Sin embargo, hermanos, si hay un motivo por el cual Dios permite que ese animal tenga un veneno para morir, es para que ya no muerda a nadie, ¿no? ¿Sí o no? Ok, hermano, tú y yo, si algún día morimos, ojalá sea para dejar de ofender a Dios y que seamos considerados fieles y justos por un Dios bueno, que lo único que ve en nuestra muerte es que nos quitó la aflicción, ¿verdad? No que diga, ok, esta persona, este disque hermano o disque hermana, ya merece justo juicio, ya huele a azufre, sino que nuestro Dios diga, este justo, este fiel por su fe en Cristo, es necesario que muera, porque si sigue va a seguir ofendiéndome. ¿Vamos bien? Ahora vuelta con el que está a tu lado, dile, esperanza es lo que nos da Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora sí, levanta la mano quien tiene alguna duda. Tenemos 15 minutos, porque luego termino antes o después y sacaron más tiempo, pero sale, hermano, de una vez.
toca, a veces no, y de veras, pues y no nada más de eso, de muchas No, y no solo eso, bien, levante la mano quien conoce a alguien que se intentó suicidar y no se murió. Ahora levante la mano cuántos de ustedes conocen a alguien que ni iba en la combi y que se muere. Levante su mano, ¿vieron? Así que el único que permite, es más, la muerte cuando viene por alguien, ¿sabían que le pide permiso a Dios? Y Dios dice si sí o si no. Ha habido gente que está a punto de morir y los mismos doctores no saben cómo pasó, pero regresó a la vida. Sí, yo sí sé cómo pasó. Fue Dios que le dijo a la muerte no. ¿Vieron? El único, o sea, cuando la muerte ve a Dios, dice, ¿puedo? Y Dios dice si sí o si no. Hagas lo que hagas, hermano. Ahora, yo te aconsejo que no lo intentes. Tú sabrás, hermano. ¿Vieron? Pero lo que es seguro es que hay gente que lo intenta y sí se muere. Y hay gente que lo intenta y no se muere. Solo es Dios, ¿vieron? Dios deteniendo o Dios permitiendo. ¿Ok? Sí, no sé. Esa era mi duda, pero ya antes de que la dijeras, es a lo que iba yo. Por ejemplo, una persona que intenta suicidar y no se muere, es porque Dios así lo quiso. Claro. Y no solo que intenta, o sea, nosotros estamos enfocados en lo del suicidio, pero hay muchas otras cosas. Hay gente que, de verdad, hermanos, ven, sobre internet. Gente que tú dices, oye, le pasó el carro así. ¿Lo han visto? Sí. Y no se murió. No, es que no se murió. Dicen, es que no le tocaba. No, sí le tocaba, pero él merece morir, pero Dios detuvo todo. Hay gente que tú dices, oye, pero ese hermano tan bueno, tan bonito que era, y que se nos muere. Hermanos, tú no puedes ser un cristiano que no sepa por qué. Parece que a veces no entendemos la muerte, hermanos. No, sí la tendríamos que entender. Dios permite o Dios detiene. Dios permite o Dios detiene. Haga lo que haga el hombre. Dios detiene o Dios permite. Punto. Oiga, pastor, pero es que yo sentí que me comí un veneno de ratas. Dios detiene o Dios permite. Vas a ver qué le va a pasar a tu cuerpo por dentro, pero de que te detiene, te detiene. O a veces hasta con un alfiler puedes morir. Hermanos, hay gente que de verdad, es más, también los invita a que busquen muertes tontas. Y hay muertes que te dicen, ¡ah, se murió! ¿Por qué se murió? ¿Vieron? Una vez en una tarea de jóvenes, recuerdo que había un video, yo no estaba en esa tarea porque fue en otro país. Y yo me acuerdo que en una tardeada de jóvenes cristiana, uno de los músicos empezó a brincar a la hora de la hora, que se muere. ¿Por qué murió? Porque brincó. Y tú dices, ¿pero cómo si estaba alabando a Dios? Sí, solo Dios sabía por qué se iba a morir. Hay solo dos causas, ¿te acuerdas? Porque él debía algo o porque simplemente Dios evitó que siguiera pecando. ¿Vieron? La palabra de Dios, pastor, que cuando el pecado llega a su plena madurez, Viene la muerte. Exactamente. Entonces, cuando el hombre peca Exactamente. deliberadamente, el Señor lo quita de esta Así es. situación para que ya no siga Así es. más pecando. Así es. Ahora entienden por qué los fariseos y saduceos, cuando le preguntaban cosas a Dios, ellos eran doctores de la ley, tenían doctorados de la ley, conocían. ¿Se acuerdan que Dios hablaba cosas y decía algo? Decía Jesús, ellos aunque tienen oídos, no oyen, y aunque tienen ojos, no ven. Ustedes entienden a qué se refiere, ¿no? A oídos espirituales y a ojos espirituales, que solo Dios da. Tú puedes tener ojos físicos y estar ciego espiritualmente. ¿Vieron? Tú puedes tener oídos y oír muy bien, pero estar sordo espiritualmente, cegado a la palabra y rechazar la palabra. ¿Vieron? Así que hay algo muy importante, con eso quiero terminar. Uno de los apóstoles se acerca a Jesús y le pregunta por qué él continuamente dice eso. ¿Y saben qué dice Jesús? Que para que ellos no amontonen más pecados. Dios predicaba cosas que ellos no entendían.
¿Sabes por qué? Porque cuando lo entiendes, Dios te hace responsable de lo que entendiste. Y aunque digas, ay, qué bueno que me dice pastor, de ahora en adelante no voy a entender. Vas a ver, Dios se va a encargar de hacerte entender. Y va a haber veces que Dios bloquea tu entendimiento por más que te esfuerzas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué, hermano? Para que no peques más. Así que con esto queremos terminar. ¿Amén, hermanos? Yo sé que hay más cosas de este tema, en su momento lo hablaremos, pero hasta aquí le vamos a dejar. Lástima que terminó el festival de hoy. Vámonos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres el Dios soberano, poderoso, que domina la muerte, domina la vida. Tuyo es todo, Señor. Tuya es la vida, tuya es la muerte. Tú mandas, tú tienes toda la autoridad y tú haces lo que tú deseas. Y aquí estamos, Señor, para que hagas lo que tú quieras con nosotros, con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestra descendencia, con todo lo que exista a nuestro alrededor. Padre, si alguien no muere, es porque tú así lo quieres. Y si alguien muere, es porque tú lo deseas, porque tú lo permites. Señor, gracias, porque ahora entendemos que la gente no muere por morir. La gente muere porque tú lo has planeado y lo has permitido. Muchas veces para salvar su alma y evitar aflicción, o muchas veces porque es justo por su pecado. Señor, nuestra esperanza es que nuestros cercanos y aún nosotros mismos un día muéramos para salvación de nuestra alma, Señor. No por nuestros pecados. Por esos pecados te rogamos y anhelamos que Cristo haya pagado. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, hermanos. Dios les bendiga. No vayan a soñar feo,